Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión le vamos a presentar el último práctico de la materia de mejoramiento genético vegetal, cuyos principales temas a desarrollar serán caracterización y descripción varietal, producción de semilla genética y todo lo referido al marco legal que rige en nuestro país sobre la obtención y desarrollo de nuevos cultivares que se circunscribe en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Para ubicarnos en qué parte de la materia estamos, le vamos a mostrar un esquema que representa las principales etapas de un plan de mejoramiento genético que seguramente ya han visto en prácticos anteriores. En la primera etapa de la población original, que debe tener alta variabilidad genética, se desarrollaron aspectos principales como la estimación de parámetros genéticos y componentes de varianza y heredabilidad. Luego, en la etapa de selección, se trataron aspectos principales que hacen la eficiencia de selección dentro de los métodos de selección en autógamas, alógamas y asexuales. En la etapa de evaluación se trataron temas relevantes que permiten determinar la interacción genotipo-ambiente, la adaptación y estabilidad de un cultivar. Y por último, la etapa de obtención de nuevos cultivares, en donde el principal objetivo es la inscripción de los mismos y donde existen determinados aspectos a tener en cuenta que son en los que se enmarcarán esta clase. Como habrán visto en el primer práctico, los principales cultivares que se comercializan en nuestro país son líneas puras, poblaciones, variedades sintéticas, híbridos y variedades clonales. Las líneas puras son típicas de especies autógamas. Sin embargo, en determinadas ocasiones también se obtienen híbridos en autógamas. No obstante, los híbridos son característicos de especies alógamas, al igual que las poblaciones y las variedades sintéticas. Y por último, los clones son típicos de especies de reproducción sexual o de propagación vegetativa. Probablemente habrán escuchado la expresión producción de granos de una determinada especie, como también producción de semillas, por ejemplo, de un nuevo cultivar. Pero en la instancia de obtención de nuevos cultivares, es necesario marcar las diferencias de estos dos términos, sobre todo en la función que cumple cada uno. Si bien, por ejemplo, el maíz y en otras especies, la semilla es lo mismo que el grano en términos botánicos, pero en el contexto de la legislación nacional, la semilla es todo órgano vegetal capaz de dar vida a una plántula sana y vigorosa. Es decir, no necesariamente la semilla como estructura botánica, sino también se considera semilla a un esqueje o un trozo de tubérculo. En cambio, el grano es el fruto de la planta capaz de producir un producto o subproducto. La semilla es el insumo destinado a la siembra. En cambio, el grano es el producto destinado al consumo o como materia prima para la industria. El organismo de regulación en la producción de semillas es el INASE, por medio de la ley de semillas, a diferencia que quien regula la producción de granos para el consumo es el SENASA. Y como venimos tratando en la clase de hoy, en Argentina existe la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas, cuyos principales objetivos son promover una eficiente producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores la identidad y calidad de la semilla que adquieren y proteger la propiedad de los cultivares mediante un título de propiedad intelectual como desarrollaremos más adelante. Y el organismo de regulación y control es el Instituto Nacional de Semillas. Para un mayor detalle de los aspectos legales que hacen a la producción de semillas, los invitamos a leer el decreto número 2183/91 de la Ley de Semillas, disponible como material complementario en el campus virtual de la asignatura. Pero, ¿cuál es la importancia de que exista una ley que regule la producción de semillas? En todo el mundo y particularmente en nuestro país, el mercado de semillas tiene un gran peso en la economía nacional. Y como todo mercado de un determinado producto, tenemos una oferta y una demanda. En nuestro caso, la oferta se enmarca principalmente en la industria de semilla, los semilleros, cuyo rol principal es la multiplicación de semillas de nuevos cultivares, y el comercio de semillas. El principal agente de la demanda de semillas es el productor, y el INASE, como ente regulatorio mediante la ley, permite un equilibrio y calidad del mercado de semillas en nuestro país.
Ya basándonos en el concepto de semilla, como vimos anteriormente, existen diferentes atributos que determinan su calidad y que hacen a la eficiencia de un cultivar en un sistema productivo y por ende a su mercado. La calidad genética, que es determinante de la pureza varietal de un determinado cultivar, su potencial de rendimiento, su resistencia o tolerancia a determinadas plagas o enfermedades, su calidad nutricional, en cuanto por ejemplo al contenido y calidad de proteínas, la calidad en cuanto a aspectos físicos, como la pureza, en este caso física, tamaño, contenido de humedad, ausencia de daños mecánicos, principalmente debidos a la cosecha, la calidad fisiológica en lo que refiere a su poder y vigor germinativo, y la calidad sanitaria en cuanto a la ausencia de insectos y patógenos, determinado principalmente por las condiciones de post cosecha. Como pueden observar, el mejoramiento genético determina uno de los principales atributos de la calidad de la semilla, que es la calidad genética. Para ampliar sobre este tema, los invitamos a ver un video explicativo y a hacer una serie de actividades que deberán resolver posterior a ver esta clase. La ley en nuestro país establece clases de semillas y dentro de cada clase categorías. Entre las clases tenemos la semilla identificada, que es la expuesta al público con un determinado rótulo que debe detallar todo lo que exige la ley, cuyas categorías son común y nominada. Y la clase fiscalizada, que es la semilla sometida a control oficial durante su producción, cuyas categorías son la semilla genética prebásica o elite, la semilla original, también llamada básica o de fundación, la certificada de primera multiplicación o registrada, la semilla certificada de segundo, tercero o más grados de multiplicación y la semilla híbrida. Para ampliar información sobre las características de cada clase y categoría de semilla, los invitamos a leer el compendio teórico de la materia y el decreto de la ley. Como pueden observar aquí, cada categoría de semilla posee un determinado rótulo que obligatoriamente debe poseer el envase que contenga la semilla. Ese rótulo varía de color en función a la categoría de semilla que representa el material genético que contiene dicho envase, si es semilla híbrida, original, registrada, y como verán, en el rótulo exige información que no puede faltar. Por ejemplo, razón social, número de inscripción en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, que ya veremos de qué se trata, el nombre de la especie, de la variedad, su poder germinativo y toda la información que exige la ley de semillas. Aquí pueden visualizar fotos reales de envases de semillas fiscalizadas con sus respectivos rótulos. Por ejemplo, un maíz híbrido de Pioneer que posee su rótulo de semilla híbrida. Al medio pueden observar una bolsa de semilla fiscalizada de papa, que en ese caso son papa semilla, es decir, pedazos de tubérculos acondicionados para la siembra, que es la forma en que se propaga y comercializa los cultivares de papa en nuestro país. Abajo pueden ver un envase que contiene un árbol de pomelo injertado con la variedad comercial Flame. En este caso, basándonos en el concepto de semilla, no es semilla como estructura botánica, sino una estructura vegetal capaz de dar vida a un determinado cultivar de pomelo. Para que un cultivar pueda ser legalmente inscripto en nuestro país y pueda tener un título de propiedad intelectual, debe cumplir una serie de requisitos obligatorios. A nivel nacional, esos requisitos están preestablecidos por la Ley de Semillas y los exige el INASE. Pero también las normativas nacionales se rigen bajo normativas internacionales. En este caso, uno de los organismos es la UPOV, la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Estos requisitos son novedad, que la variedad no haya sido ofrecida en venta o comercializada en el territorio nacional, homogeneidad, que mantenga sus características hereditarias más relevantes de manera uniforme, diferenciabilidad, que se pueda distinguir por una o más características morfológicas de cualquier otra variedad conocida ya inscripta, y estabilidad, que sus características hereditarias permanezcan sin cambios luego de sucesivas propagaciones.
Además de que cumpla con los requisitos obligatorios, una variedad debe poseer su descripción varietal, que justamente es un documento que posee la descripción de todos sus caracteres fijos y variables que permiten diferenciar esa variedad de otras ya inscriptas. La descripción varietal tiene diferentes utilidades. Por ejemplo, para el fitomejorador representa un requisito para poder inscribir la variedad como cultivar en INASE. Para la industria semillera sirve como control de la pureza genética y física de la variedad. Y para el productor permite elegir el cultivar que mejor se adapte a las condiciones de su sistema productivo. Como dijimos anteriormente, los descriptores varietales son aquellos que permiten realizar la descripción varietal. Esos descriptores pueden ser fijos, que hace referencia a los caracteres del tipo cualitativos, que ya los vimos en el primer práctico, como por ejemplo, color de la flor, color de las hojas, forma de la mazorca, presencia o ausencia de pigmentos antociánicos, o caracteres del tipo variable, que hace referencia a caracteres cuantitativos, que son aquellos que se pueden medir. Por ejemplo, longitud de mazorca, longitud del grano, longitud de la panoja, número de ramificaciones, altura de la planta, etc. En la etapa final de un proceso de fitomejoramiento, se obtiene una variedad con su correspondiente descripción varietal. Luego de inscribirla en INASE, prosigue la etapa de multiplicación de semillas con el fin de aumentar el volumen para satisfacer una determinada demanda de mercado. En esa etapa de producción de semillas se deben tener en cuenta diversos aspectos en función de la especie que se trate. En el caso de las especies autógamas, ya dijimos que los cultivares típicos que se obtienen son líneas puras. Al producir la semilla, se recomienda un aislamiento mínimo, ya que por su forma de reproducción, las posibilidades de cruza son muy bajas. Sin embargo, en ciertas especies autógamas existen pequeños porcentajes de alogamia que pueden contaminar la variedad y disminuir su pureza varietal. Es por ello que se recomienda un aislamiento mínimo. En cambio, en especies alógamas, cuyos cultivares típicos son híbridos, variedades sintéticas y variedades de polinización libre, por el contrario, debido a su forma de reproducción, el aislamiento debe ser muy riguroso, tanto espacial como temporal. Siempre los requisitos obligatorios que debe tener ese cultivar, como ya vimos, es ser diferente, homogéneo y estable. Sin embargo, durante la multiplicación de semillas existen factores que pueden llegar a contaminar esa variedad y afectar su pureza varietal. Estos factores de contaminación que conllevan a la impurificación son en la mayoría involuntarios. Uno de los principales es la contaminación mecánica al momento de la cosecha, en los casos de incorrecta limpieza de maquinarias o contaminación con semillas de maleza de calibres muy similares a las de la variedad. Esto pasa muy comúnmente en cultivares de grano fino. En caso de percibir plantas que no correspondan al tipo varietal, se realiza lo que se llama purificación varietal o selección purificadora. En ese caso, a la población a purificar se la compara con la descripción varietal y en función de ella se eliminan plantas fuera de tipo, es decir, que no respondan fielmente a la descripción varietal. Luego de esta etapa, se debe corroborar y verificar que las semillas posean un alto poder germinativo. Aquellos lotes de semillas que no tengan alto poder germinativo son eliminados. Finalmente, se obtiene de nuevo semilla genética o pura. Finalmente, una vez obtenida nuestra variedad con su respectiva descripción varietal y un 100% de pureza, los registros en los que se deben inscribir todo cultivar en INASE son el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, en el cual se deben inscribir toda persona que importe, exporte, produzca, procese, analice, identifique o venda semillas. El Registro Nacional de Cultivares, que no da derecho de propiedad intelectual y es obligatorio. Y el Registro Nacional de Propiedad de Cultivares, que da u otorga el derecho de obtentor mediante el título de propiedad intelectual. Y para finalizar este práctico, los invitamos a ampliar los contenidos de esta clase remitiéndose al compendio teórico de la asignatura. Asimismo,
Tanto los contenidos de esta clase como de todas las anteriores deberán ser profundizadas con el compendio y las fuentes bibliográficas correspondientemente recomendadas como requisito para rendir las distintas instancias de evaluación de la materia. A los fines de completar los objetivos de esta clase, los invitamos a realizar las actividades prácticas en el orden que aparecen en el campus virtual y, por supuesto, estamos a su disposición en los diferentes horarios de consulta. Muchas gracias.